Exacto. Dios les bendiga, hermanos. En un momento vamos a empezar la transmisión. Ya nos están dando entrada. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por sintonizarnos.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a esta transmisión, una transmisión más de su programa Vitaminas para el Alma. Gloria a Dios, transmitiendo por 95.1 FM, Vida y Unción, una señal del cielo. Le damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo por este tema que se llama la verdad del perdón, dentro de esta serie que se llama Verdades que Liberan, porque dice la palabra de Dios en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, esta serie tiene mucho sentido porque estamos exponiendo la verdad de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Empezamos hablando de la verdad de la Biblia porque encontramos autoridad en la Biblia, porque es inspirada por Dios, porque es eterna, porque Dios mismo recomienda estudiarla. En Juan 5:39 nos dice escudriñad las Escrituras. Posteriormente hablamos de la verdad del amor, porque la Biblia nos lleva a una verdad. La verdad es que Dios nos ama y su amor implica sacrificio. Y cuando tenemos la invitación que nos hace el amor de Cristo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, nuestra respuesta debe ser un amor con la misma intensidad. Amén. Y ese amor nos mueve al sacrificio, nos mueve a cambiar, nos mueve a buscar de Dios. Amén. Y ese amor nos habla de una siguiente verdad, amén, que es la verdad del pecado, porque aunque es cierto que Dios nos ama, también es cierto que Dios aborrece el pecado, de modo que si nosotros permanecemos en pecado, dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La semana pasada estuvimos hablando acerca del pecado. El pecado, decíamos la semana pasada, que nos aleja de Dios, que nos aparta de Dios. Amén. Pero hoy vamos a hablar de la medicina contra el pecado, el antídoto contra el pecado. Y el antídoto contra el pecado es el tema que hoy nos compete, es el perdón. Vamos a hablar acerca de la verdad del perdón, porque así como el pecado nos aleja de Dios, el perdón que podemos recibir a través de Cristo, no solamente porque Cristo nos perdonó nuestros pecados, sino porque Él pagó por ellos en la cruz del Calvario. Entonces ese perdón es la medicina para contrarrestar el efecto del pecado en nuestras vidas. Así como el pecado, por eso dice que la paga del pecado es muerte. Y muerte, decíamos que bíblicamente significa separado de Dios. Entonces la paga del pecado es muerte, quiere decir, a causa del pecado vivimos separados de Dios. Pero hay un camino para regresar a Él. Y ese camino, ¿verdad?, tiene una dirección. Y esa dirección es el perdón. Amén. El perdón, y es el tema que hoy vamos a hablar. Pero pues también quiero yo agradecer a todos nuestros hermanos y amigos que nos siguen por Facebook. Que Dios me los bendiga grandemente, que Dios los guarde, porque muy puntual estaban aquí ya conectándose a la transmisión, y que el Señor los bendiga y les siga guardando, les siga llenando su vida de grandes bendiciones. Y esperamos desde lo profundo del corazón que esta palabra que compartimos llegue a sus vidas y haga frutos que traigan bendición conforme a la promesa que la misma Biblia dice en Isaías 55:11, que su palabra no regresará vacía, sino que será prosperada en todo aquello para lo que el Señor la envió. Amén. Y va a haber frutos de bendición. Y le damos gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos Leo y Lidia, que no solamente son los encargados del proyecto aquí, sino que en cada transmisión siempre están bien pendientes de apoyarnos para dar seguimiento a nuestros hermanos con sus inquietudes desde Facebook, desde WhatsApp. Amén.
para el audio, están pendientes de todo, que el Señor los bendiga grandemente. Y ese tema que con el que abrimos el programa es un tema que Dios puso en el corazón de nuestro hermano Leo en un momento muy difícil de su vida, pero que el Señor pudo tocarlo a través de su propia palabra, a través de esa enseñanza del hijo pródigo, y él la escribe y luego le pone música, y pues ha sido de bendición para muchas personas porque ha tocado nuestras vidas. Amén. Y también quiero aprovechar para enviar un saludo a nuestros hermanos de Radio Ebenecer, allá 99.7 FM en Quiriseo, Guanajuato. Nuestro hermano Francisco Suárez, director ahí de esta radio, que el Señor lo guarde y lo bendiga grandemente, que nos hacen el favor de transmitir también este programa en vivo, nos enlazan a Quiriseo, Guanajuato, y gracias a Dios a través de este medio podemos llegar a nuestros hermanos de Irapuato, Salamanca, Pueblo Nuevo, Copales, Valle de Santiago y todas las zonas que están a su alrededor, y les deseamos muchas bendiciones. Nosotros preparamos estos temas con mucho amor para compartir el mensaje de la palabra de Dios, que llegue a cada corazón, a cada familia, y también les pedimos que nos ayuden a compartirlas por Facebook, por YouTube, por la página de Vida y Unción que tenemos en Facebook. Hagamos viral el mensaje de la palabra de Dios, porque el mundo necesita de Cristo. Amén. Muchas ideologías, muchas cosas destructivas se hacen virales a través de las redes sociales y llegan a las personas y lastiman a los corazones. Amén. Pero también quiero decirles que nosotros podemos hacer viral la palabra de Dios, que va a llevar sanidad. De repente se hacen virales esos retos de la ballena azul, del momo y esas cosas que está muy de moda y que el enemigo utiliza para captar la atención de los jóvenes y destruir de algún modo sus vidas. Ahora yo les invito a todos los hermanos que nos escuchan, que nos sintonizan a través de 95.1 FM, Radio Vida y Unción, una señal del cielo aquí en Tehuacán, Puebla, nuestros hermanos que nos escuchan allá en Radio Ebenecer 99.7. Invitemos a las personas a escuchar el programa, a escuchar la palabra, a escuchar la radio. Amén. Nuestros hermanos que por redes sociales nos siguen, compartamos los videos de YouTube, del canal de Vida y Unción, en la página de Facebook de Vida y Unción. Que el Señor nos bendiga y que les siga dando esa gracia para poder compartir el mensaje. Por supuesto, antes de dar inicio, también hay que agradecer a nuestros hermanos Damaris y Vicente López allá en Texas, Vida 316, ese ministerio que ha sido de gran bendición para el ministerio radial aquí en Tehuacán, y que el Señor los guarde y les bendiga grandemente. Por supuesto, a nuestros amados hermanos en Cristo allá en Concepción, Pápalo, Cuicatlán, Oaxaca, que el Señor les bendiga grandemente. Un equipo de nuestros hermanos fueron, el hermano Leo, algunos hermanos de nuestra iglesia local, el pastor Horacio, fueron a visitarnos esta semana, y escucho que ha sido de gran bendición. Que el Señor les bendiga grandemente y que el Señor los guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes, y estamos muy gozosos porque la palabra de Dios está llegando hasta Cuicatlán, Oaxaca. Gloria a Dios, que Dios les bendiga. Pues antes de iniciar, hermanos, yo quiero invitarles a que hagamos una oración, que nos pongamos en las manos de Dios, porque esto va a ser de bendición para todos nosotros. Amén. Entonces vamos a orar. Padre eterno, tú eres bueno, Señor. La gloria y la honra es para ti. Tú eres santo y eres todopoderoso, Señor. Te doy gracias, Padre Celestial, por este momento, por este mensaje, por tu palabra, Señor. Porque yo sé que tú tienes un mensaje de salvación. Porque yo sé que tú tienes un mensaje de restauración. Porque yo sé, Señor Jesucristo, porque tu palabra es viva y eficaz. Y sé, Señor, que en esta hora tú vas a tocar corazones y vas a llamar a tus hijos, Señor, a tu pueblo, que ha de escuchar tu voz, porque dice tu palabra: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Gloria al nombre de Jesús. Y tus hijos van a escuchar tu palabra en esta transmisión y van a ser tocados a lo profundo del corazón, porque tu palabra va a quebrantar y va a penetrar hasta partir el alma y va a traer sanidad, bendición y restauración. Espíritu Santo, yo dejo en tus manos este lugar, estos micrófonos, y que seas tú quien haga la obra y quien transmite este mensaje. Usa mis labios, Señor, para hablar de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Le damos la gloria a Dios. Aleluya. Mira, hermano,
Así dice la palabra de Dios que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Si el pecado es muy grande en tu vida, dice Isaías 1:18, venid luego y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Cuando el pecado abunda, y es muy obvio en nuestra vida, es muy visible, rojo como el carmesí, rojo como la grana, el Señor nos llama y está dispuesto a limpiarlo, está dispuesto a desechar todo pecado, a borrar todo pecado y hacer de nosotros una nueva criatura. Amén. Hacer de nosotros una nueva criatura. Y esto lo hace el Señor a través de un proceso bien hermoso que es el perdón. Y hoy vamos a hablar de la verdad del perdón. Amén. Gloria a Dios, aleluya. La verdad del perdón. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora, yo quiero empezar hablando, hermanos, de que decíamos la semana pasada que la paga del pecado es muerte. Amén. Y entonces el pecado, eso está en Romanos 3:23. Y dice Romanos 6:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos aleja de Dios. El pecado nos separa. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y no puede cohabitar, no pueden habitar al mismo tiempo la luz y las tinieblas. Amén. No puede haber luz y tinieblas al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, no puede estar el foco prendido y haber oscuridad. Amén. Sino que o hay luz o hay tinieblas, pero no pueden coexistir simultáneamente. Por eso es que el pecado nos aleja de Dios. Decíamos la semana pasada en Isaías 51, que vuestros pecados han hecho división entre vosotros y Dios. El pecado nos separa de Dios, hermano. Amén. Pero además de que el pecado nos separa de Dios, mire, o quiero decirle cómo es que el pecado corta toda comunicación entre el hombre y Dios. Amén. Y vamos a ver un texto que está en Salmos 51 del 3 al 4. Salmos 51 del 3 al 4. Voy a invitar como siempre a que tenga su Biblia, anote y disfrute la palabra de Dios. Dice Salmo 51 del 3 al 4. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El salmista siente un dolor en su corazón por el pecado. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de ti. El pecado trae a nuestra vida culpa. Cuando tú quieres acercarte a Dios, no te sientes digno, porque sabes que hay pecado en ti. Y lo intentas y sientes que no te escucha. O te sientes avergonzado. ¿Con qué cara voy a doblar mis rodillas y voy a llorar delante de Dios? Sí, sé que acabo de cometer pecado, sé que vivo en pecado, sé que anhelo el pecado. Y entonces ese pensamiento de pecado nos aleja. Y esperamos que haya un momento en el que estemos mejor, en el que haya menos pecado en nuestra vida, para que Dios nos escuche. Amén. Si tú te has sentido así, si has sentido esa culpa, esa carga tan tremenda, es porque hay en ti un llamado de parte de Dios, que dice en Isaías 1:18, venid luego y estemos a cuentas. El Señor te está llamando. Si tus pecados fueren rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor te está llamando, está poniendo de su parte y te está diciendo, ven luego. O sea, apúrate a venir a mi presencia, porque yo sé que tus pecados son rojos como la grana, pero yo estoy dispuesto a emblanquecerlos como la nieve. Amén. Yo quiero decirte, hermano, que el pecado, la culpa a veces nos persigue, la cargamos, ¿sí? La traemos encima de nosotros. Y donde quiera que vamos, el pecado no nos deja. Dice la Biblia que el que hace pecado esclavo es del pecado. Y no hay libertad para venir a Cristo, porque mientras vivimos en pecado pertenecemos a esa esclavitud de pecado. Entonces no tenemos libertad para decirle al pecado, quédate allá, vicio,
mal humor, mal carácter, pecado sexual, quédate allá porque hoy voy a ir a la iglesia. Quédate allá porque hoy voy a orar. Quédate allá porque hoy estoy harto de vivir en pecado. Yo quiero un día tener paz, tener libertad. Y no se puede. Porque el pecado esclaviza, decíamos la semana pasada. Pero el camino, el puente, lo que nos abre la entrada a la presencia de Dios nuevamente es el perdón. Y esto es hermoso y es maravilloso. Me voy a apurar porque hay algo bien hermoso que les quiero decir hoy al final. Salmo 32 del 1 al 2. Yo quiero decirte, hermano, si tu vida es una vida de pecado, yo quiero decirte que hay esperanza. Salmo 32 del 1 al 2 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amén. El Señor dice bienaventurado, feliz, gozoso, contento, aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Porque el Señor toma el pecado y lo desecha. Toma el pecado, lo limpia, lo borra, lo paga por nosotros. Amén. Dice el versículo 3 de Salmo 32, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Habla de un dolor interno, habla de un pesar, habla de un llanto, una tristeza interna, hermanos, que nos desgasta. El pecado nos desgasta, el vicio nos desgasta, el mal carácter, los pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Gálatas 5, del 19 al 21. Todos estos pecados que están ahí nos envejecen, nos gastan, nos apagan, nos roban la alegría, nos hacen vivir infelices, miserables. Y dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y dice el versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Lo que tenía que, cuando dice se volvió mi verdor en sequedades de verano. Lo que tenía que ser verde, lo que tenía que ser próspero, fructífero, esa vida que tenía que brillar, que tenía que dar frutos, ese hogar que se tenía que formar de una manera hermosa con los hijos, con la esposa, todo eso que tenía que ser verde se convirtió en sequedades de verano, se convirtió en desierto, se convirtió en pesar, se convirtió en una sed que nunca pudo saciarse. Amén. Pero dice el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y luego el versículo 6, el 5 continúa, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Confesaré mis transgresiones delante de Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El perdón nos limpia, el perdón nos hace regresar a Dios. Así como el pecado nos aleja de Dios, el perdón nos hace regresar a Dios. Y sí existe el perdón. Y Dios sí puede perdonarte. Y de hecho ya te perdonó cuando fue a la cruz del Calvario. Ahorita vamos a ver cómo es que el Señor ya te perdonó, pero lo que tenemos que hacer nosotros es ir a la cruz, ir al sacrificio, abrazar, hacer pacto con Dios, recibir el sacrificio, porque si recibimos el sacrificio de Cristo en la cruz, recibimos su perdón, y con su perdón recibimos todas las bienaventuranzas y todas las bendiciones. Amén. Fíjense lo que dice Miqueas 7, del 18 al 19. Miqueas 7, del 18 al 19. Ya casi al final, cuando ya se va a cerrar este relato del profeta Miqueas, hay unas palabras ahí que nos dan esperanza, nos dan luz. Amén. Miqueas 7, 18 a 19 dice, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Amén. Que Dios como tú, que perdona la maldad, y luego dice, y olvida el pecado. El Señor lo borra, el Señor lo olvida, lo desecha. El Señor tiene misericordia. El Señor limpia el pecado. Y luego dice, no retuvo para siempre su enojo.
La ira de Dios no es eterna. La ira de Dios no es eterna. Hay un tiempo en el que nosotros podemos venir, por eso dice, venid luego y estemos a cuentas. Amén. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es el día de perdón, de venir y buscar el perdón de Dios. Dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. El Señor no se deleita en enojarse. Cuando la culpa, ¿cómo funciona? Tú cometes un pecado, ¿verdad? Y el padre de toda mentira y de todo pecado, que es Satanás, pone una culpa sobre ti. Y en tu corazón cargas esa culpa. Y cuando te quiere levantar la culpa viene, tú no puedes, tú no te mereces, tú no te has ganado esto. Y tú crees que lo vas a recibir. Y tú crees que... Y vienen las acusaciones y la culpa del engañador, del enemigo de nuestra alma. Amén. Y entonces, si nosotros somos honestos, si cometí un pecado, pues la paga del pecado es muerte. El pecado trae consecuencias y yo tendría que pagar por ese pecado. Pero cuando venimos a Cristo, el Señor no se deleita en culparnos. El Señor se deleita, como dice Miqueas 7:19, en misericordia. El Señor se deleita en misericordia. ¿Y qué es misericordia? Misericordia es dar a cada uno lo que necesita, aunque no se lo merezca. La justicia es dar a cada uno lo que se merece, lo que ya se ganó. Pero la misericordia es dar a cada uno lo que necesita, aunque no se lo merezca. Mire, imagínese que usted es patrón, tiene un negocio y usted es el dueño y tiene un empleado. Y ese empleado viene a trabajar 5 días a la semana y usted le paga 200 pesos por cada día. Entonces usted le paga 1,000 pesos a la semana. Entonces llega el empleado el miércoles y le dice, mire, yo tengo que ir a la escuela de mi hija el jueves y el viernes. Entonces, deme permiso. Y entonces el empleado solo trabajó lunes, martes y miércoles. Entonces usted le da permiso jueves y viernes, ¿sí? Y llega el viernes y cobra en la tarde. Y usted le da 600 pesos. Eso es justo porque trabajó 3 días. ¿Amén? Y le descuenta los 2 días que le pidió. Entonces, eso es justo. Pero imagínese que viene el viernes y usted le da su semana completa 1,000 pesos. Y usted le da, oye, pero no lo trabajé. Pero usted se lo da aunque no lo haya trabajado. Porque usted ya no está haciendo uso de la justicia, sino de la misericordia. Porque sabe que el hombre necesita ese recurso. Entonces, aunque no lo haya trabajado, usted se lo da. Y Dios hace salir el sol para buenos y malos. Y eso es el gran reflejo de su misericordia. Porque el Señor nos da aunque no lo merecemos. No nos paga conforme a nuestras obras, sino conforme a su misericordia, porque el Señor se deleita en misericordia. Entonces, cuando venimos a Cristo cargados de culpas y de pecados, venimos como aquella mujer que iban a lapidar, iban a matar a pedradas porque había cometido pecado, y para la ley, delante de la ley era justo que muriera así esta mujer. Y la traen a los pies a Jesús y le dicen, pues la ley de Moisés dice que tiene que morir lapidada, ¿tú qué dices? Y entonces el Señor Jesús le dice, sí, pues eso es justo, el que esté libre de pecados que arroje la primera piedra. Pero ahí lo que operó es el Señor Jesús, era el mismo Dios de misericordia que estaba ahí. Y la palabra de Dios empezó a redarguir el corazón y dice que uno a uno se fueron dando la vuelta y se fueron retirando del lugar. Y entonces el único justo ahí que estaba libre de pecados y que tenía todo el derecho de levantar la piedra y empezar a arrojar la piedra contra esa mujer era Jesús. Era el único justo. Y él, que era el único justo, en vez de usar justicia, se deleitó en misericordia. Entonces cuando le dice a la mujer, le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Y entonces dice, se han ido. Yo soy esa mujer, tú eres esa mujer. Amén. Que a los pies del Maestro, puede que todos nos acusen, puede que todos nos culpen, pero el único justo que podría hacer juicio es Jesús. Y entonces le decimos, todos se fueron, Maestro, solo faltas tú, porque tú sí eres justo, tú puedes lanzar la piedra. Y entonces la respuesta del Señor no fue justicia en ese momento, la respuesta del Señor fue misericordia. Y le dijo, yo tampoco te juzgo. Ve y no peques más. Gloria al nombre de Jesús. Esa es la respuesta de Dios. Ese es el perdón de Dios. Es la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios como tú, que olvidas el pecado, que te olvidas del pecado,
Por eso dice la Biblia en Salmo 32, del 1 al 2 que leíamos hace rato, que bienaventurado aquel, dichoso aquel, feliz aquel cuyo pecado ha sido perdonado, su transgresión ha sido borrada. Amén. Ahora, estamos hablando del perdón. Así como el pecado nos aleja de Dios, el perdón es la puerta para regresar a Dios. Amén. El perdón trae paz y felicidad a nuestra vida. Así como el pecado trae culpa y trae carga, el perdón trae paz y felicidad. Por eso dice Salmo 32:1, bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido perdonado. Y eso bienaventurado quiere decir que feliz, inmensamente feliz aquella persona que su pecado ha sido perdonado. Porque cuando recibes el perdón de Dios, te liberas de muchas cargas, de muchas culpas, de muchas cosas que te agobian, que no te dejan descansar, que no te dejan dormir, que no te dejan acercarte a Dios, que no te dejan disfrutar con tu familia, con tu hogar. Amén. El pecado produce cargas, el Señor Jesús lo sabe. Por eso es que Mateo 11, 28 y 29 dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 28 y 29. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y aquí quiero que pongas mucha atención. Amén. El pecado produce cargas en nuestra vida. Rencores, odios, ¿sí? Como decías, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, división, destrucción en el hogar, destrucción de nuestra propia vida, nuestro ser interior. Y todo eso produce cargas en nosotros. Cargamos con tantas cosas. Algunas somos conscientes de ellas, de otras ni siquiera somos conscientes. Porque la Biblia dice que el diablo es un salteador. Que el lobo, que es Satanás en esa enseñanza, es el salteador, ese entra por la ventana. Ni siquiera te das cuenta cómo entra el pecado a tu vida, ni siquiera te das cuenta cómo empezaste en el vicio, cómo empezaste a odiar a una persona, cómo empezaste a maldecir, cómo se empezó a destruir tu hogar. Ni siquiera te das cuenta porque es un salteador. Porque dice la Biblia en Juan 10:10 que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Y el que mata, roba y destruye no te pide permiso, no te avisa, no te explica, oye, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a destruir tu vida poco a poco? Simplemente entra a destruir. Amén. Pero el Señor vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Mateo 11, 28, 29 es una invitación que el Señor nos hace. Abre sus brazos el Señor y te dice, venid luego. Dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. ¿Y cómo es esto, hermano? Mira, el pecado produce cargas. Si tú caminas por la vida con pecado, caminas con una maleta de cargas. El pecado te sigue, el pecado te intimida, el pecado te destruye. Sea el pecado que sea. Amén. Y tú no puedes escapar. Porque cuando el pecado o el enemigo te dice, pues, tú eres esclavo del alcohol, tú eres esclavo de la mentira, tú eres esclavo del rencor, y dices, no, ya no voy a guardar rencor, lo voy a perdonar, y lo ves otra vez y sientes rencor. No, yo ya no voy a tomar, y te haces el fuerte y luchas y caes otra vez, y no puedes librarte del pecado. Pero tú, amado hermano, amado amigo, puedes venir a la cruz. El Señor dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados. ¿Por qué te digo venir a la cruz? Cuando tú vienes y allí en tu cuarto, en un lugar donde tú puedas orar, doblar tus rodillas, amén. Y entonces tú empiezas a orar a Dios y empiezas a clamar y le dices, Señor, dice tu palabra que por tu llaga fuimos nosotros curados, que tú llevaste nuestros pecados a la cruz del Calvario. ¿Qué pasó en la cruz del Calvario? Que el enemigo, así como pues, la paga del pecado es muerte, alguien tenía que morir por pecado. En el Antiguo Testamento por pecado moría una cabrita, mataban un animalito y hacían sacrificio para pagar, para cubrir el pecado de una persona. Y por el pecado que nosotros hemos cometido, alguien tenía que morir. Entonces Cristo tomó nuestro lugar. Cristo tomó tu lugar y tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Amén. Y ahí en la cruz del Calvario, cuando clavaban sus manos, cuando clavaban sus pies, cuando las espinas de esa corona sangraban sobre su frente,
Y todo el dolor de los latigazos y el cansancio, todo eso, el diablo estaba cobrando una factura de pecados tremenda que la humanidad habíamos cometido, pero que nadie era capaz de pagar por ellos, porque no había un hombre justo que pudiese pagar por nuestros pecados. Solamente Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo y fue obediente hasta la muerte. Llegó a la muerte, muerte de cruz, una muerte dolorosa, una muerte cruel, para pagar ahí nuestros pecados. Entonces cuando viene el enemigo y quiere decirte, oye, pero pues tú no puedes. Bueno, yo no podía. Pero el sacrificio de Cristo en la cruz pagó por mis pecados, venció mis enfermedades, venció mis debilidades, y por su llaga yo soy libre, yo soy sano, y yo puedo en el nombre de Jesús, y me levanto en el nombre de Jesús. Vengo a ese lugar donde su sangre fue derramada, y su sangre limpia mis pecados, donde su sangre fue derramada, y es un manantial de salvación, un manantial de perdón y de esperanza, para que todo aquel que se sumerja en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario pueda salir limpio, pueda salir sano. Si las aguas del río del Jordán pudieron limpiar la lepra que tenía Naamán y pudieron hacer su piel nueva como la de un bebé, imagínate el manantial de vida que está lleno de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, lo que puede hacer si nos sumergimos en su presencia, si nos sumergimos en oración, en clamor, abrazamos y aceptamos su sacrificio. Y lo que Cristo logró en la cruz del Calvario, cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz, aleluya, ese sacrificio limpia nuestras vidas, porque no solamente limpia la de mi vecino, la de aquel que ya aceptó a Cristo, sino también la mía, porque también estoy aceptando. Por eso dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Tú llevas ahí tus culpas y tus cargas y vas y le dices, Señor Jesús, yo tengo 20 años con esta carga, este pecado, y no lo he podido dejar. Pero tú, Jesús, dice tu palabra, que venciste a los principados y a las potestades y los exhibiste públicamente en la cruz del Calvario, triunfando sobre ellos. Y ese pecado que a mí me está atacando, tú ya lo venciste en la cruz. Ese pecado que a mí me está costando vencer, tú ya lo derrotaste en la cruz del Calvario, y yo no lo voy a poder derrotar, pero tú ya lo pudiste derrotar en la cruz del Calvario, y yo recibo tu perdón, y yo recibo tu sacrificio en la cruz, y te recibo en mi corazón, y recibo el perdón que tú me estás ofreciendo a través de tu sacrificio en la cruz del Calvario, y el Señor va a hacer una obra de renovación, de transformación, y ese pecado que tú no podías vencer, el Señor Jesucristo está dispuesto a perdonarlo. Mira, ese pecado ya no se lo debemos al enemigo, no se lo debemos al diablo. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por ese pecado en la cruz del Calvario. Ya no debemos estar viviendo en esclavitud de pecado, sino debemos estar viviendo en servidumbre a Cristo. Y es diferente ser esclavo de pecado que ser siervo de Cristo, porque el esclavo no puede decir, ya pecado, te abandono, a partir de hoy voy a dejar de ser mentiroso. Pecado, te abandono, a partir de hoy voy a dejar de ser infiel. Pecado, te abandono, a partir de hoy voy a dejar de ser rencoroso. Y es difícil, porque el que hace pecado, esclavo es del pecado. Por eso el esclavo del pecado, pues es una vida muy complicada, muy difícil. Pero el siervo de Dios, el esclavo ni siquiera tiene derecho a nada. Pero el siervo de Dios recibe bendición, recibe salario, recibe prosperidad, recibe retribución. Y está al servicio de Dios. Entonces yo ya no voy a ser esclavo más de la mentira. Ahora voy a ser siervo de Cristo. Y cuando venga la mentira a querer cobrar derechos sobre mí, dice la Biblia en Colosenses 2, que Él venció a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, clavando en la cruz el acta de los decretos que nos era contraria. Es decir, aquella factura que estaba en contra de nosotros, aquella demanda que estaba en contra de nosotros porque habíamos cometido pecado y teníamos que pagar por el pecado. Cristo ya pagó por ese pecado en la cruz del Calvario. Agarró esa boleta que nos culpaba y la clavó en la cruz del Calvario. Y si ahora debemos algo, se lo debemos a Cristo. Pero ya el Señor no nos llama para ser esclavos, sino para ser siervos. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, porque yo los haré descansar.
descansar. Y luego nos dice, lleven mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Y qué quiere decir esto? Yugo. Ustedes saben que en el yugo, el yugo se le pone a los dos animalitos que tienen que estar a la misma altura. Porque si uno está más alto que el otro, pues el más alto carga más que el más chaparrito, ¿no? Pero para que el yugo funcione bien y se trabaje la tierra bien, como debe ser, sin irse chueco, el yugo tiene que ser parejo. El que esté a la derecha debe estar a la misma altura del que esté a la izquierda. Y entonces el trabajo, la carga se reparte equitativamente. Y cuando el Señor dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, yo los haré descansar, quiere decir, yo voy a quitar tus cargas. Y lo dice, llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor está dispuesto a caminar todos los días junto a ti. Y eso que es pesado para ti, eso que es difícil de enfrentar para ti, amado hermano, amado amigo, amiga, eso que tú no puedes vencer, el Señor está dispuesto a poner su hombro y a poner su esfuerzo. Y dice, a ver, ¿tú qué puedes hacer? No, pues yo puedo levantarme a las 6 de la mañana y orar. Pero pues, la verdad, mi carácter no lo puedo cambiar. Entonces tú te encargas de levantarte en las mañanas a orar y el Señor se encarga de cambiar tu carácter. ¿Tú qué puedes hacer? No, pues yo puedo pedirle perdón a mi esposa y tratarla bien y hablar adecuadamente, no insultarla. Pero la verdad es que soy muy celoso. Y entonces el Señor dice, bueno, tú haz lo que puedes hacer, ¿verdad? Y yo voy a hacer que de tu corazón salga ese celo, porque ya no tiene parte ni suerte en ti, porque esos celos yo los vencí en la cruz del Calvario. Y ya no van a tratar contigo, sino que se van a enfrentar a mí. Y a mí nadie me ha podido vencer. Yo vencí al pecado en la cruz del Calvario. Por eso dice, llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y ahí está la victoria de cada cristiano, de cada amigo y amiga que quiere venir a los pies de Cristo y abrazar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y recibir perdón a través de su sacrificio. Hermano, ese perdón es la sanidad. Ese perdón trae paz y felicidad. Amén. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? De una manera práctica y concreta, ya para ir concluyendo esta transmisión. Una manera práctica y concreta, un consejo. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué pasos vamos a seguir para poder recibir este perdón? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer el pecado. Amén. Entonces hay que mira, si hay 1000 pecados en tu vida, hermano, a lo mejor te das cuenta de 10. Y de esos 10 hay 2 que te marcan y te destruyen, porque no solamente te destruyen a ti, sino a lo mejor destruyen a tu matrimonio, destruyen a tus hijos, destruyen. Amén. Entonces hay que empezar por ese pecado. Y poco a poco vamos a ir limpiándonos. Amén. Porque dice que el cristiano es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces poco a poco el Señor va limpiando cada pecado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Agarrar el pecado que me está, del cual estoy siendo esclavo, y tengo que reconocer ese pecado. Dice Salmos 51:3, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Entonces hay que reconocer que hemos pecado contra Dios. Hemos cometido pecado. Ese es el primer paso, reconocerlo. El segundo paso es humillarnos delante de Dios. Amén. Y fíjense lo que dice Salmos 51:17. Acuérdense, el primer paso es reconocer el pecado y el segundo paso es humillarnos delante de Dios. Esto es muy importante. Salmos 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y luego dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Y qué quiere decir esto de humillarse? Humillarse proviene de humus, y humus significa proveniente de la tierra. Entonces, una persona que se humilla delante de Dios es una persona que sabe exactamente dónde está parado. ¿Cuál es su posición delante de Dios? Delante de Dios soy un pecador. Y a lo mejor mi esposa no se ha dado cuenta, pero yo le fallé a Dios en esto y esto y esto. Me pongo en mi papel, me pongo en mi lugar, reconozco mi situación delante de Dios, que le he fallado. Que mis obras más justas delante de Él son como trapo de inmundicia, como dice la Biblia en Isaías. Entonces primero tengo que reconocer que he pecado y luego humillarme delante de Dios. Amén. Humillarme delante de Dios.
Y una vez que reconocí mi pecado y me planto delante de Dios y doblo mis rodillas y digo, Señor, no soy digno de estar en tu presencia porque tú eres santo, yo soy un hombre pecador y mi pecado me ha alejado de ti, pero yo hoy vengo y reconozco que te he pecado, he pecado y he fallado en esto y en esto otro y en esto otro y en esto otro. Pero también sé que tú fuiste a la cruz del Calvario y venciste al pecado. Y lo que yo he querido dejar con mis fuerzas y no he podido vencer, Señor Jesucristo, ahora yo vengo a ti para que tú me ayudes porque tú ya venciste a todos esos pecados en la cruz del Calvario. Y entonces yo no los voy a vencer nunca, jamás los voy a poder vencer, pero tú ya los venciste. Y yo vengo y acepto tu sacrificio y acepto tu perdón que me estás ofreciendo a través de tu sangre que fue vertida en la cruz del Calvario. Limpia mi vida con tu sangre, limpia mi vida, Señor, con tu sacrificio. Que tu sacrificio sea propicio también a mí, que también limpie mis pecados. Amén. Y el tercer paso es confesar y apartarse del pecado. Amén. Confesar y apartarse del pecado. Primero hay que reconocer el pecado, humillarnos de Dios y luego hay que confesarlo delante de Dios en oración y obviamente apartarlo. No te tomas tú una medicina para curarte una enfermedad y luego otra vez a propósito te enfermas, ¿verdad? Sino que tú, una vez que te has curado o que estás en tratamiento para curarte, pues te cuidas también y evitas caer otra vez en esas condiciones que te llevaron a esa enfermedad. Pues lo mismo pasa, confesar el pecado y apartarnos. Fíjense lo que dice Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si tú encubres tu pecado, no vamos a engañar a Dios. Dice la Biblia, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. No podemos engañar a Dios. Amén. No podemos engañarlo. Tenemos que ser honestos. Y entonces tenemos que confesar nuestros pecados y apartarnos. Porque dice la Biblia que el que encubre su pecado no será prosperado. Pero el que los confiesa y se aparta, hallará misericordia. Mira, pasa una cosa con el pecado. Si tú confiesas el pecado, pero no te apartas, tú no estás arrepentido, tú tienes remordimiento nada más. Entonces no te has humillado, no te has parado delante de Dios, no has puesto los pies sobre la tierra y ni has reconocido tu real situación delante de Dios. Por eso es importante reconocer el pecado, luego humillarte delante de Dios, verificar, analizar cuál es tu situación delante de Dios. Dios es santo y nosotros somos unos pecadores. Y entonces hay que confesar el pecado y hay que apartarnos del pecado. Amén. Y luego vienen otros dos pasos bien hermosos. Amén. Que es el cuarto paso, que es arrepentirnos y bautizarnos. Amén. Hechos 2:38 dice, y les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados y recibiréis el don de su Espíritu Santo. Amén. Arrepentimiento y bautismo son dos verdades que vamos a ver más adelante. Pero les adelanto que arrepentirse, hermanos, es dar un giro de 180 grados. Darle un giro radical a tu vida. Y si tú ibas caminando en una dirección hacia el pecado, tienes que darte la vuelta y caminar en la dirección opuesta. Eso es arrepentirse. Si acostumbraba a gritarle, a insultar a cierta persona, ahora voy a ser amable, voy a ser paciente con esa persona. Amén. Si acostumbraba a salir con mi dinero e ir a gastarlo con mis amigos en alcohol, ahora voy a salir y voy a ir y en vez de invitar a mis amigos, voy a invitar a mis hijos. En vez de invitar a mis amigos, voy a invitar a mi esposa y voy a comer con ellos y voy a disfrutar con ellos. Hacer un cambio. Y ese cambio, hermanos, implica tomar decisiones. Amén. Ahora, el pecado, hermano, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, te decía, si hay 10,000 pecados en tu vida, tú empiezas por uno y vas venciendo ese. Y luego te das cuenta que también hay que vencer el de al ladito. Y luego el otro que está atrasito y el que está ahí juntito. Y diario y todo el tiempo tenemos que venir a los pies de Cristo. Gracias, Señor.
hace 2 meses. Yo estaba sumergido en este pecado, 18 años llevaba, no lo podía vencer, pero tiene 2 meses que en el nombre de Jesús no he vuelto a caer en ese pecado. Yo te doy gracias, Padre, pero ahora también tengo esta otra situación en mi carácter, en mi conducta, que es necesario cambiar, porque tú eres santo y no puedo yo tener comunión contigo si sigo viviendo en este pecado, y te pido que me ayudes. Y entonces, ¿sabes qué? La sangre de Cristo limpia mi pecado, la sangre de Cristo me da su victoria para poder vencerlo. Y esa es la verdad del perdón. Sí hay perdón, sí hay esperanza. Si una persona anda en pecado, sí hay un camino para regresar al Padre. Y esa es la verdad que hoy tú tienes que saber. El Señor Jesucristo tiene los brazos abiertos y te dice en Mateo 11, 28 y 29, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y si sabemos que hemos pecado, dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Y poderoso es Dios para guardar vuestro pie sin tropiezo y presentarnos sin mancha delante de su Padre. O sea, tenemos un Dios perdonador. Mas Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. O sea, el Señor está dispuesto a perdonar. El Señor está dispuesto a limpiar, hermano. El Señor, el perdón de Dios está ahí puesto, es para que tú vengas a los pies de Cristo, vengas, reconozcas a Cristo como tu único y suficiente Salvador, aceptes que el sacrificio de Cristo en la cruz por los pecados de la humanidad también es patente para tu vida, lo recibas en tu corazón y vivas conforme a su palabra. Hermano, hay esperanza, hay salvación, hay perdón en el nombre de Jesús, aleluya. Yo me voy a ir despidiendo, amén, voy a ir despidiendo este programa, esta transmisión que ha sido de bendición, ha sido de edificación. Amén. Damos gracias a todos nuestros amigos y hermanos que nos escuchan aquí por 95.1 FM en Tehuacán, Puebla, nuestros hermanos de San Lorenzo, de Miahuatlán, de aquí de Chapulco, cerca, amén, nuestros hermanos ahí de Coayuca, nuestros hermanos aquí de Cuapan, y todas las juntas auxiliares alrededor, hasta nuestros hermanos allá de Concepción, Pápalo, en Cuicatlán, Oaxaca, esa familia hermosa que nos sintoniza y que son un medio de bendición para aquel lugar. Que el Señor los bendiga grandemente, ¿verdad? Un saludo muy especial a mi amada esposa, que el próximo lunes, con ayuda de Dios, cumplimos 13 años de casados, ¿verdad? Que la amo con todo mi corazón. Es una bendición en mi vida que el Señor ha puesto para mí, para ser mi ayuda idónea. Bendito sea su nombre, aleluya. Le damos gracias a Dios. También un saludo especial a mi princesa Liz y a mi hijo Abraham, que lo quiero mucho. Dios los bendiga grandemente, ¿verdad? A nuestros hermanos que nos siguen por Facebook, nuestra hermana Rosy Cantú, Erika Madrigal, Araceli Contreras, mi hermana, Dios la bendiga, Guillermina Franco, Roberto López, Liliana Contreras, que Dios te bendiga, hermanita Liliana, María Hernández, mi hermana Raquel Contreras, amén, Elizabeth Telles, que Dios la bendiga grandemente, ¿verdad? Y pues que Dios los bendiga y que les guarde. Amén. Nuestros hermanos que nos escuchan en el centro de Tehuacán, Yolanda Vázquez nos envía un saludo, que es la primera vez que escucha el programa Vitaminas para el Alma y ha sido de gran bendición. Pues esperemos que lo siga escuchando, y por supuesto que vamos a orar por la pequeña Lía Morán, que la van a operar de sus ojitos y tiene 6 años de edad. ¡Ah, gloria a Dios! 6 meses, gloria a Dios. Sabemos que hay esperanza en Cristo Jesús, hermano. Amén. Dios tiene el control y vamos a orar, amén. Ahorita vamos a orar, pues termino los saludos a nuestros hermanos de Radio Ebenecer, ahí en 99.7 FM en Quiriseo, Guanajuato, el pastor Francisco Suárez, que Dios lo bendiga grandemente, que siga prosperando su ministerio y su familia. Nuestros hermanos que se escuchan allá en Irapuato, Salamanca, en Valle de Santiago, en Copales, Pueblo Nuevo, todos los hermanos que por ahí en esa zona nos escuchan, que Dios los bendiga. Y por supuesto nuestros hermanos que nos han apoyado mucho en este ministerio local en Tehuacán, nuestros hermanos Vicente y Damaris López de Vida 316 allá en Estados Unidos, en Texas, que el Señor les bendiga grandemente. Y voy a orar, vamos a orar, hermanos, el perdón, oh glorioso perdón
que por amor y misericordia el Señor nos dio, aleluya. Y si no fuera por ese perdón, estaríamos perdidos. Pero bendito sea nuestro Señor Jesús, que tuvo misericordia cuando estábamos muertos en los pecados y delitos, aleluya. Vamos a orar. Padre eterno, te doy gracias por tu amor y por tu bondad y tu fidelidad. Te doy gracias por tu palabra, Señor Jesús. Tú tienes poder para perdonar y para transformar. Quita, Señor, toda transgresión. Borra todo pecado, Señor, de nuestras vidas. Quita, Señor, si alguien hoy abre su corazón, si alguien hoy en su habitación se encierra, dobla sus rodillas y no puede más con ese pecado, Señor, extiende tu brazo de misericordia, extiende tu bálsamo de sanidad y de perdón hacia su vida, Señor, y dale paz a su alma, y hazle saber que estás ahí, y hazle sentir tu perdón y tu misericordia, Señor. Tómalo y hazle una nueva criatura, porque a los que estamos en Cristo, aleluya, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas cosas son hechas nuevas por la sangre de Cristo. Y oro también, Señor, por un milagro, por una sanidad en esta pequeña de 6 meses, Lía Merari. Oh, gloria al nombre de Jesús. Señor Jesús, tú llevaste nuestras enfermedades a la cruz. Bendice esta pequeña, Señor. Bendice esta hermosa nena, Señor, que tú diste como regalo a sus padres, Señor Jesús. Enséñales tu poder, enséñales que tú tienes el control, Señor, y haz un milagro de sanidad en esta pequeña hermosa, aleluya. Bendícela y sánala, Señor. Dale sabiduría a los médicos que van a intervenir, Señor. Dale gracia delante de ti, que esta pequeña, Señor, salga completamente sana para que sea de testimonio. En el nombre de Jesús declaro una sanidad muy especial en los ojos de esta princesa Lía Merari. En el nombre de Jesús, bendice a sus padres, provee los medios, los recursos para que puedan darle a su hija todo lo necesario y obra, Señor, un milagro de sanidad en ella. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre Santo. Amén. Damos gracias a Dios por esa transmisión. Le doy gracias a mi Señor Jesucristo que nos ha permitido llegar a concluir esta transmisión de esta serie que se llama Verdades que Liberan. Y con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, la próxima semana estaremos hablando de la verdad del juicio eterno. Amén. La verdad del juicio eterno. Que el Señor me los bendiga, amados hermanos. Y vamos a despedirnos. Por ahí me están haciendo señas que hay por ahí alguien más que quiere hacernos llegar algún comentario, ¿verdad? Y vamos a despedirnos amablemente de nuestra audiencia. Saludos, ¿verdad? A este varón de Dios, al pastor Félix Gagiola. Que Dios bendiga a este hombre de Dios, este siervo de Dios. He leído algunos materiales ahí de la familia Gagiola que son exégetas, son hermanos que Dios los usa grandemente, y que el Señor los bendiga al pastor Félix Gagiola grandemente. Los llevo en mi corazón, que el Señor los guarde, ¿verdad? Han sido de bendición para nosotros y le damos gracias a Dios porque están recibiendo este mensaje que es de nuestro gran Padre, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que es una fe, una salvación común. Me gozo en el Señor. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos, y también los dejo con este precioso canto que yo les voy a pedir que lo disfruten, hermano, y si puede usted y quiere, ahí donde está, escuchar este canto y hacer una oración, meditar en el mensaje, hermano, ore, acérquese a la cruz, reciba el perdón que Cristo puso para usted y para mí en la cruz del Calvario, y diga: Señor, renuévame, Señor, oh Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos que nos siguen por Facebook. Dios les guarde. Dios les bendiga. Corazón. ¿Y ya se puede poner aquí directamente? ¿O saco el...
Todos los sábados de 7 a 8 p.m. a través de Televisión